Hola, hola, mis adorados amantes de las telenovelas turcas. Qué emoción me da tenerlos de nuevo en este espacio mágico, nuestro rinconcito de pasión por las historias que nos roban el aliento. Si son de esos que se derriten con cada mirada cargada de significado, que suspiran con cada roce de manos, si les encanta sufrir con los dramas más intensos y luego celebrar con euforia las reconciliaciones más épicas, este es su vídeo, sin lugar a dudas. Hoy nos vamos a sumergir de cabeza en el fascinante universo de las parejas que, cual aves fénix, resurgen de las cenizas de las tormentas y los malentendidos, encontrando el camino de vuelta al amor. Vamos a explorar juntos esas narrativas que nos infunden la esperanza de las segundas oportunidades, que nos muestran el poder sanador de un perdón sincero y, por supuesto, la magia irresistible del amor verdadero. Así que preparen sus corazones para un maratón de emociones intensas, porque hoy vamos a desgranar las reconciliaciones más épicas y memorables de nuestras series turcas favoritas. Pero alto ahí. Antes de que la emoción nos desborde, no se olviden de hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras televisivas. Su apoyo incondicional es el combustible que alimenta este canal y nos impulsa a seguir creando contenido de la más alta calidad para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience este viaje apasionante. Y para dar inicio a esta travesía, como no, tenemos que hablar de la pareja que incendió las pantallas y conquistó nuestros corazones con una intensidad arrolladora, la inigualable Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Todos conocemos la historia que protagonizaron en la exitosísima *Sen Kalkap *, o *Llamas a mi puerta *, como la conocemos en Latinoamérica. Esta serie, que fusiona magistralmente la comedia romántica con el drama más conmovedor, nos presentó a la encantadora Eda YLDZ, una florista soñadora, independiente y de una valentía admirable, y al imponente Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, perfeccionista y con una fachada de frialdad que escondía un corazón vulnerable. Al principio, su relación es un mero contrato, una farsa creada para alcanzar un objetivo, pero como suele suceder en estas historias que tanto nos gustan, el amor, ese sentimiento caprichoso e incontrolable, se abre paso entre ellos y termina floreciendo con la fuerza de un jardín en primavera. *Sen Kalkap es de esas series que te atrapan desde el primer episodio, con diálogos chispeantes que te sacan carcajadas, situaciones hilarantes que te hacen olvidar tus preocupaciones, y momentos de gran carga emocional que te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero claro, como en toda buena telenovela que se precie, los problemas no tardan en hacer su entrada triunfal. Celos que queman, malentendidos que hieren profundamente, terceros en discordia que se interponen en su camino, todo lo que se puedan imaginar y más. Los guionistas no escatimaron en obstáculos para poner a prueba este amor que parecía invencible. Pero lo que realmente encendió la llama de la pasión fue la chispa innegable entre Hande y Kerem, esa química palpable que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor a primera vista. Su conexión no solo conquistó a los fans de la serie, sino que generó una auténtica obsesión en la vida real. Y es que los rumores de su relación fuera de los sets de grabación, la confirmación oficial de su romance y luego, la posterior ruptura nos mantuvo a todos en vilo, como si estuviéramos viendo nuestra propia telenovela. Parecía que la vida misma se había convertido en un episodio más de *Sen Kalkap *. Y es precisamente ese drama que se desarrolló fuera de las cámaras lo que conecta aún más con el tema central de hoy. ¿Hay reconciliación a la vista para Hande y Kerem? Los fans más acérrimos siguen soñando con que ese amor renazca con la misma intensidad que en la ficción, como en las mejores historias que hemos visto en la pantalla chica. Y es que al final, ¿no es la vida un reflejo del arte y el arte un espejo de la vida? Ahora, dejemos volar nuestra imaginación hacia otra historia de reconciliación que nos conmovió profundamente, esta vez en la serie *Karasevda* o *Amor Eterno*. Esta joya del drama turco es una obra maestra que nos dejó a todos con el corazón hecho trizas. Una historia de amor trágica que nos demostró que a veces el destino puede ser cruel y despiadado. Los protagonistas: Kemal Soydere, un joven ingeniero idealista y de principios sólidos, y Nihan Sezin, una chica de clase alta, con un espíritu rebelde y una sensibilidad exquisita, son interpretados magistralmente por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, respectivamente. Ellos son el epítome del amor prohibido, ese sentimiento que surge con una fuerza inusitada y que se enfrenta a todas las barreras sociales, económicas y familiares. Kemal, un joven ingeniero de clase media que se esfuerza por labrarse un futuro brillante, y Nihan,
una chica de alta sociedad que vive atrapada en un mundo de apariencias, se enamoran perdidamente. Pero las diferencias sociales, las expectativas de sus familias y las maquinaciones de personas malvadas como el retorcido y maquiavélico Emir Kozkolu, el eterno antagonista interpretado con una genialidad escalofriante por el talentoso Kaan Urgankolu, los separan cruelmente sumiéndolos en un abismo de dolor y desesperanza. Karasevda nos arrastra por un torbellino de emociones, con giros inesperados que nos dejan sin aliento, planes siniestros que nos hacen odiar a algunos personajes con todas nuestras fuerzas, y momentos de una intensidad abrumadora que nos hacen sentir cada lágrima, cada suspiro, cada latido de sus corazones. La serie es una montaña rusa emocional que pone a prueba el amor de la pareja una y otra vez, llevándolos al límite de su resistencia. Y si bien el final de Karasevda es de todo menos feliz, una tragedia que nos dejó con un nudo en la garganta, la serie nos muestra la esperanza de un amor que, a pesar de todos los obstáculos insuperables y los errores del pasado, lucha hasta el último aliento por una segunda oportunidad, por un instante de felicidad, por un último beso que selle su destino. Aunque no es precisamente una reconciliación clásica, con besos y abrazos de película, cada encuentro fugaz, cada mirada cargada de amor y dolor, cada instante que comparten Kemal y Nian es una reafirmación de ese amor que trasciende el tiempo y la distancia, ese amor que se niega a morir. Es un drama con tintes de tragedia griega, una historia de amor que te conmueve hasta lo más profundo del alma y que, sin lugar a dudas, merece ser vista, analizada y recordada por su impacto emocional. Ahora, para cambiar de atmósfera, dejemos atrás la tragedia y sumerjámonos en una historia un poco más ligera, aunque no por ello menos apasionante, Erkencicus o pájaro soñador . Aquí, la talentosa Demet Özdemir y el carismático Can Yaman nos regalaron una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca, la encantadora Sanem Aydin y el aventurero Can Divit. La serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, un poco torpe pero con un corazón de oro, que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, y Can, un fotógrafo trotamundos, un alma libre y el dueño de una exitosa agencia de publicidad. Su encuentro es, como no podía ser de otra manera, un choque de mundos. Sanem es un torbellino de energía y optimismo, una chica con ideas creativas y un espíritu indomable, mientras que Can es un alma libre que prefiere la aventura a la rutina, que valora la libertad por encima de todo y que se resiste a los compromisos formales. Su relación comienza con malentendidos hilarantes y situaciones graciosas que nos hacen reír a carcajadas, pero poco a poco el amor empieza a surgir entre ellos, con una fuerza imparable que los transforma por completo. Erkencicus es una serie que te hace sonreír, suspirar y soñar con un amor de cuento de hadas. Pero, por supuesto, también tiene sus momentos de drama que nos hacen sufrir, y nos recuerdan que el amor no siempre es un camino de rosas. Las inseguridades, los celos, la distancia y las influencias externas ponen a prueba a la pareja en varias ocasiones, haciéndonos temer lo peor. Sin embargo, lo que hace tan especial a esta serie son esas escenas de reconciliación, esos momentos mágicos en los que Sanem y Can dejan de lado su orgullo, sus miedos y sus diferencias para darse una segunda oportunidad, para volver a construir ese amor que parecía desmoronarse. Y es que nadie puede resistirse a la química explosiva de Demet y Can en esta serie, una química que traspasa la pantalla y nos hace creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y es que cada reconciliación en Erkencicus es un respiro en medio del caos, una oportunidad para ver cómo el amor siempre encuentra el camino de regreso al corazón. Pero no todas las reconciliaciones en las series turcas se dan en el contexto de dramas románticos o comedias ligeras. También tenemos espacio para otro tipo de reconciliaciones, como las que vemos en Bir Zamanlar Kukurova o Tierra Amarga . Esta es una serie que abarca varios géneros, desde el drama histórico hasta el melodrama, con toques de intriga y suspenso que nos mantienen al filo del asiento. Y aquí, tenemos muchísimas parejas con altibajos, con idas y venidas, con historias de amor que se entrelazan con conflictos familiares y luchas de poder. Pero centrémonos en la tumultuosa relación entre Zuleya Altun y Demir Yaman, interpretados por la talentosa Hilal Almbilek y el carismático Murat Ünal. Su relación es un auténtico torbellino, un vaivén de emociones que nos hacen pasar del amor al odio en cuestión de segundos. Zuleya, una mujer humilde que se ve obligada a casarse con Demir, un hombre poderoso, ambicioso y a veces despiadado, vive una historia de amor compleja, llena de engaños, traiciones, sacrificios y segundas oportunidades. En Tierra Amarga
las reconciliaciones a menudo se producen tras grandes crisis, tras momentos de desesperación y dolor que dejan cicatrices profundas en sus almas. Después de haber superado infidelidades, intrigas familiares, planes maquiavélicos de terceros y un sinfín de obstáculos que parecían insuperables, Demir y Zuleya encuentran en el perdón, en la comprensión y en la aceptación de sus errores una forma de seguir adelante, de reconstruir su relación sobre nuevas bases. Si bien su historia de amor no es la típica comedia romántica de final feliz, sí nos muestra que incluso las relaciones más complicadas, las que parecen estar destinadas al fracaso, pueden tener una segunda oportunidad si existe un amor verdadero, un amor que está dispuesto a luchar contra viento y marea. La serie nos demuestra que el amor puede sobrevivir a las peores circunstancias y que la reconciliación puede llegar incluso cuando menos lo esperamos. Además, Tierra Amarga es una producción muy ambiciosa, con una ambientación histórica impecable que nos transporta a otra época, y un guión bien elaborado que te mantiene enganchado capítulo tras capítulo. Y por supuesto, no podemos hablar de reconciliaciones en series turcas sin mencionar Kukur o El Pozo *. Esta serie de acción y drama policial nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia en Estambul, un mundo violento y despiadado donde la ley es dictada por el poder y la lealtad se paga con sangre. La historia sigue a la familia Koval, que lucha con todas sus fuerzas por mantener el control de un barrio llamado Kukur, un laberinto de calles oscuras y callejones sin salida donde se libran batallas épicas. Y aunque la serie no se centra exclusivamente en historias de amor romántico, las relaciones entre los miembros de la familia, especialmente las de Yamak Koval y Sena Koval, interpretados con gran talento por Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz, nos muestran que la reconciliación también puede ser un tema central en otros géneros. Su amor es una constante lucha entre el deber familiar y sus sentimientos personales, una batalla entre el mundo caótico y peligroso en el que viven y el deseo de una vida normal. Los conflictos, las separaciones y los malentendidos son inevitables en su camino, pero también lo son las reconciliaciones llenas de esperanza y la fe en que su amor puede superar cualquier obstáculo. Kukur es una serie que nos habla del poder del amor y del perdón, incluso en los entornos más violentos y desesperanzados. Es una serie impactante, original y con un gran ritmo narrativo, con personajes complejos que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana, y una trama que te deja sin aliento en cada episodio. Aquí las reconciliaciones son sinónimo de esperanza en medio de la oscuridad y el caos, una luz que ilumina los rincones más sombríos de sus vidas. Y ya casi para finalizar este recorrido lleno de emociones, quiero mencionar QCYLDZLK o Amor de Verano *. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Kuzey Moyaolu y YLDZ Kadolu, una pareja que estuvo separada por años y que, tras una serie de eventos inesperados y caprichosos del destino, se reencuentran en su pueblo natal. Su relación está marcada por el orgullo, el rencor, los malentendidos y las heridas del pasado, pero al mismo tiempo, existe una conexión innegable entre ellos, una fuerza magnética que los atrae una y otra vez. La serie juega con la idea de que el primer amor siempre deja huella en nuestros corazones, y que el destino, a veces, nos lleva de regreso al punto de partida, al lugar donde comenzamos nuestra historia. QCYLDZLK es una serie divertida y muy entretenida, perfecta para quienes buscan una historia de amor con toques de humor, romance y situaciones hilarantes que te harán reír a carcajadas. Y las reconciliaciones, aunque a veces son lentas, tortuosas y plagadas de obstáculos, siempre nos dejan con una sonrisa en la boca y la esperanza de que el amor verdadero puede superar cualquier dificultad. Es una serie que te recuerda que el amor es capaz de vencer cualquier obstáculo, incluso el tiempo, la distancia y las heridas del pasado. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este fascinante recorrido por las reconciliaciones más épicas y memorables de las series turcas. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje a través del mundo del amor, el perdón y las segundas oportunidades. Hemos visto que en las telenovelas turcas, como en la vida misma, las relaciones pueden ser complicadas, dolorosas y llenas de desafíos, pero también que el amor puede triunfar sobre las adversidades más crueles, sanar las heridas más profundas y renacer con una fuerza renovada. Hemos explorado historias de amor que nos han hecho reír a carcajadas, llorar a mares, soñar despiertos y creer en la magia del amor verdadero. Y hemos aprendido que las reconciliaciones son una parte fundamental de las narrativas que tanto amamos, un elemento clave que nos da esperanza y nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel.
Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este espacio que he creado con tanto cariño y dedicación para todos ustedes, amantes de las series turcas. Su apoyo incondicional es el motor que impulsa este canal y que me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas sobre reconciliaciones y qué parejas los han conquistado más con sus historias de amor. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, que me fascina leerlos y conocer sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, por favor, regálenme un buen me gusta, compártanlo con todos sus amigos que también aman las series turcas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, y que el amor siga triunfando en sus vidas, tal y como sucede en nuestras telenovelas turcas. Los quiero con todo mi corazón.